Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos pues iniciando nuestro programa de todos los martes, gerontológicos. Sí, efectivamente, este programa se realiza siempre a horario de 6:45, ahora con un poquito de retraso, pero ahí estamos. Bien, entonces sí, efectivamente, esta semana hemos tenido muchos temas muy interesantes que hemos estado desarrollando. Y justamente que tiene que ver con, por ejemplo, ayer, ¿no? La presencia de Elda Lavajos, la que fue la conferencista del día de ayer, muy interesante realmente sobre la atención a las personas mayores en las residencias geriátricas. Nosotros entendemos que es una situación, bueno, que siempre se da, pero lo que se trata es de dar el mejor servicio posible a las personas mayores, sobre todo porque las personas mayores que van a las residencias geriátricas son personas que tienen ya claros índices de dependencia, muchas veces deterioro cognitivo, y a veces no cuentan con una persona que les pueda ayudar, ¿no? Les pueda asistir. Es penoso, es triste también, pero lo importante es que también los profesionales que trabajen ahí, trabajen con amor, trabajen con dedicación, y sobre todo muy capacitados, ¿no? Personas que sean muy capacitadas, que sepan tratar a las personas y hacerlas sentir bien en todo lo posible, estimular a esas personas en la parte cognitiva, emocional sobre todo. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que hacen las personas dentro de un establecimiento. Ahora, obviamente, cuando hablamos de residencias geriátricas, que también tienen el nombre de casa de reposo acá en el Perú, hay de todo. Hay unos que son informales, que no tienen buena atención, y bueno, entonces, de alguna manera no se va a ser penosa esa situación, ¿no? Porque muchas veces la familia también se quiere como que queriendo desprender, ¿no? De la persona, o sea, querer desprenderse de la necesidad de cuidarlo, de la responsabilidad también de ayudarle. Entonces, por eso ocurre, y ocurre también, se puede decir una especie de abandono emocional, es decir, lo instalan en una residencia geriátrica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sencillamente lo dejan sí. Entonces, lo dejan entonces a la persona eh, en un estado, digamos, prácticamente de abandono emocional sería lo correcto, ¿no? Porque si bien es cierto, en una residencia geriátrica lo van a atender profesionales, pero ¿dónde está el cariño de la familia? ¿Dónde está ese afecto que debería tener? Muchas veces lo visitan su familiar muy pocas veces, ¿no? Y realmente como que no les importa mucho. Ahora, obviamente no todas las familias son iguales, felizmente también hay familias que son mucho más preocupadas y le muestran afecto verdaderamente. ¿Y hasta qué punto las residencias geriátricas son necesarias o no? También es otro tema de debate. Entonces, no sé, es un tema de debate porque también muchas veces dentro de su hogar también se puede encontrar la ayuda necesaria, ¿no? Cuando hay de repente seguir el consejo médico, por ejemplo, las condiciones en las que debería reposar la persona y todo lo que podría también dar un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante decir esto que una persona la lleven a una residencia geriátrica, no debe ser como una especie de desprenderse del bulto, como se dice. No, eso no debe ser de ninguna manera. Lo importante es que uno realmente demuestre que tiene cariño, que tiene amor a esa persona, entonces su familia, y también en general tener ese calor humano, esa sensibilidad hacia las personas. Entonces, eso de por sí es invalorable. Entonces, el personal que trabaja en esas instituciones tiene que estar perfectamente capacitadas, preparadas en todo sentido de la palabra.
Y el hecho de que una persona mayor esté débil, esté dependiente, no significa que por ese motivo yo voy a tener que hablarles a ellos como si fueran bebitos, como si fueran niños, y eso es pues, una falta de respeto. Hay muchas personas que pueden estar en una condición frágil, ¿no? Pero ellos mantienen, ¿no es cierto?, su capacidad cognitiva, es decir, están conscientes de sí mismos y por lo tanto ellos también deberían tener esa autonomía, o sea, de poder dirigir, o sea, las cosas que uno quiere. Entonces, eso también hay que ver. Entonces, hay casos diferentes. Obviamente, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de diversidad. Diversidad. Hay personas mayores muy fuertes, autónomas totalmente. Hay personas que tienen, sí, que tienen una discapacidad, pero sin embargo mantienen una cierta fortaleza anímica, tienen ambiente social, porque una persona con discapacidad no tiene por qué aislarse socialmente. Con las ayudas necesarias, sean ortopédicas o simplemente con una persona que le asiste, igual debe estar en las reuniones, estar presente con las personas, con sus amigos, estar en la comunidad, como se dice. Y eso es muy importante para su salud, y no solamente una salud no solamente física, sino cognitiva, espiritual incluso, porque la persona necesita que haya una salud integral totalmente, es decir, que la persona se sienta bien, ¿no? Se sienta bien plenamente, en todo sentido de la palabra. Entonces, debemos, ahora, no se trata de que nosotros vamos a cuidar a las personas mayores como si fueran niños, no, porque ellos son responsables, ellos saben lo que ellos necesitan hacer para estar bien. Ahora, que nosotros le aconsejemos o los queramos orientar en base a un conocimiento, bueno, eso es válido porque somos en ese caso los amigos, a la familia, puede ser, pero siempre hay que respetar la autonomía. La autonomía de la persona mayor tiene que ser respetada en todo momento. Y por eso es que me interesó mucho haber escuchado ayer a nuestra subdirectora de participación, la gerontóloga Elda Lavajos, que realmente habló de temas muy interesantes, muy completo el tema sobre las residencias geriátricas, la situación en la que viven las personas mayores. Y como yo digo también, a veces la cuestión no es solamente tener dinero para poder llevar a una persona mayor a una residencia geriátrica de pago. Lo que se necesita también es amor también, es decir, una actitud solidaria, que se sienta verdaderamente esa calidez hacia la persona. No solamente es cuestión de que, lo vamos a llevar a una residencia y ahí que se encarguen ahí. No, eso no. Eso es abandono también. Es una forma de abandono, por supuesto. Es un abandono emocional. Entonces a tenemos que pensar mucho en esto. Las residencias geriátricas cumplen un rol importante, por supuesto, ¿no? Necesario, y para ello requieren tener una reglamentación, tener un personal altamente capacitado, la presencia también de un médico constante, ¿no? Personal de enfermería, en fin, que tenga todo lo que debería tener, ¿no? Algo que no es informal, digamos así, porque también se ha visto situaciones también que son realmente de películas de terror. Es increíble lo que se ha podido ver algunas veces en algunas llamadas casas de reposo. Pero bien, más allá de los abusos que se puedan cometer en algunos lugares, también comentemos lo que Elda también que habló sobre las residencias públicas, es decir, en la que van las personas que tienen menores recursos económicos, que son pobres. En la mayoría de los casos, esas personas están abandonadas y en muchos casos no tienen contacto familiar. Y por ese motivo es que están ahí también. Entonces, pero las situaciones en los albergues son realmente terribles a veces, ¿no? Entonces, eso hay que ver, que también las situaciones pueden ser realmente terribles. Y de hecho, yo soy un testigo también de haber estado presente
he asistido a una residencia de la municipalidad y encontré una situación deplorable, realmente. Eh, Así que esto no se merecen las personas. Las personas no se merecen este tipo de trato. Irse a un lugar donde simplemente se les lleva ahí ¿para qué? Para que ya llegue su momento de morir y punto. Yo creo que mientras sea posible, el familiar debe seguir en su hogar. Esa es la pauta principal. Es decir, la persona debe seguir viviendo en su casa, hacer todo lo posible para que hasta el último año de último momento de su vida siga en su casa. Eso es lo mejor que puede haber. Y para ello cuenta lógicamente con la familia, ¿no? La familia tiene también que asistirlo, entonces no lo va a abandonar. Entonces, porque si se encuentra en una situación muy vulnerable, entonces ahí va a haber ese tipo de problemas. Entonces, por eso es interesantísimo lo comentado. Yo quería comentar realmente lo de ayer, que fue muy interesante. Y también, bueno, ya sabemos que nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Esta campaña va a terminar con un evento de cierre el 30 de marzo. Ya sabemos que los profesionales estamos obligados a utilizar un lenguaje adecuado. Y en realidad, este tipo de lenguaje debería ser común para todos, porque al final de cuentas, en gran parte de lo que se llama este lenguaje inadecuado, resulta absolutamente discriminador y edadista. La tendencia siempre a ver a las personas mayores como el prototipo de la debilidad, de la vulnerabilidad, de la enfermedad, eso es lo que ven, eso es lo que ven. Y todavía lo ponen a partir de los 60, como si a los 60. Hay muchísimas personas. La vejez ha cambiado, el envejecimiento de la gente ha cambiado. Ya no podemos hablar en los mismos términos que podíamos haber hablado en los 80, en los 70 o en los 60. Ya es otra realidad. Hoy día las personas llegan a los 60 años eh, mucho más saludables, mucho más fuertes. Obviamente que esto depende también de persona a persona. Hay personas que han hecho un estilo de vida malo, negativo, ¿no? Lamentablemente han caído, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Y la obesidad, según algunos científicos, es estar obeso es algo similar a estar prematuramente envejecido. Eso lo han dicho científicos. O sea, en realidad el estado de obesidad es como estar prematuramente envejecido. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ver que las personas mayores son un universo de diferencias notables, enriquecedoras, así como somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una historia diferente que se va gestando. Entonces, porque el envejecimiento no ha comenzado a los 60, sino ha comenzado mucho antes. Y por lo tanto, hay un camino largo del envejecimiento. Ahora, el envejecimiento tampoco no tiene por qué ser visto con terror, como algo. Es un hecho natural, inevitable, ¿no? Pero que ese envejecimiento también puede ser motivo para crecer en muchos aspectos, ¿no? Primero, tenemos más experiencia de vida y por lo tanto también hemos aprendido mucho de eso, pero más allá de la experiencia de vida, también está la posibilidad de seguir aprendiendo cosas, de seguir formándose, de seguir capacitándose, ¿no? Y también divertirse y también hacer vida social. Entonces yo creo que la persona, mientras esté vivo, tiene que seguir viviendo lo más pleno posible, lo mejor que pueda posible dentro de sus posibilidades. Una sonrisa es algo mágico, algo que realmente capta, ¿no? La atención, un sentido positivo hacia la persona. Parece mentira, la sonrisa es un factor determinante para una buena relación entre las personas, ¿no? Esa simpatía que se logra con una sonrisa.
pero siempre hay que evitar el paternalismo. Las personas mayores no son nuestros hijos, no son niños, y por lo tanto ese respeto tiene que estar ahí presente. Nosotros podemos convencerle, podemos tratar de convencerles de algunas cosas, aconsejarles, también lo podemos hacer, por supuesto, pero lo que no podemos hacer es ordenarle cosas o mandarle a hacer cosas, porque eso no es dable. Hay que entender, y además hay que comprender también el estado de ánimo de la persona. Una persona que, dependiendo de su estado de salud, también puede estar afectado toda la parte emocional. Tú sabes que uno está enfermo, afecta todo, ¿no? Afecta todo, la parte emocional. La persona no se siente bien. No se siente bien, ese es el gran problema. Entonces, el punto es de que entendamos, las personas mayores de hoy ya no es lo mismo de antes. Por lo tanto, esta tontería de los que a los 60 años comienza la vejez no tiene sentido, porque la vejez comienza diferente para cada persona. Diferente porque cada uno ha vivido diferente, cada uno se ha alimentado de una manera determinada, ¿no? Ha hecho ejercicio o no ha hecho ejercicio, ha tenido una vida social intensa o por el contrario. Entonces, tantos factores diversos tienen que crear esta cuestión de la heterogeneidad y la diversidad que se da entre las personas mayores, que son diferentes y que por lo tanto no se les puede empaquetar como un grupo al cual yo pueda señalar, las personas mayores tienen estas características. No hay una característica típica de una persona mayor. No hay. ¿Por qué? Porque la señora Mari es muy diferente a la señora Teresa. Ella tiene otras características, tiene otra manera de ser, tiene otras ideas. Así, así son las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, entendamos, cuando nosotros nos expresamos mal, a veces, por ejemplo, cuando decimos, yo acá tengo un producto que es ideal para las personas mayores, y cuando uno les va a decir, ¿en qué consiste es un producto ideal para las personas mayores, pero que en realidad no lo necesitan más que un sector de las personas mayores? Pero cuando tú comienzas a generalizar y dices que las personas mayores son, son como si fuéramos un paquete de personas, no, pues eso es imposible. Entonces estamos viendo las notables diferencias que pueden haber y el respeto por esta diversidad, por esta diferencia tan grande entre persona a persona, que siempre lo hemos sido. Hemos tenido una historia de vida, nuestra historia de vida será la que al final de cuentas nos lleve a un proceso de envejecimiento más saludable, más activo, y porque al final de cuentas la vida, nosotros no somos eternos, de todas maneras tenemos que irnos, pero lo importante es vivir lo mejor posible, vivir lo mejor posible y ser benévolo, ser una persona con buenos sentimientos, bien orientado hacia la sociedad. Y esto es muy importante decirlo, porque igual ocurre en cualquier tema en común. Vamos a encontrar, por ejemplo, que los miembros de una comunidad determinada, no todos son iguales. Algunos son diferentes de carácter, otros tienen otros hábitos de alimentación, en fin. O sea, no hay, es una cuestión infinita en diversidad. Por eso, pensemos bien y dejemos de que esos estereotipos que aparecen constantemente, ¿no? Entonces, dejar de lado ese tipo de estereotipos que están constantemente en las publicaciones, que a veces salen, ¿no? Siempre sale la persona con el bastón, la persona con el andador. No necesariamente tiene que ser así. Las personas mayores son diversas. Puede haber casos extremos, penosos, incluso de personas que están en postración, que ya ni siquiera se pueden levantar, pero también hay personas que están corriendo. O sea, hay de todo, ¿no? ¿Por qué también es algo de lo que esto de lo que llaman vejez es algo muy complicado, porque están hablando de unas diferencias de edad que son enormes? Imagínense una persona de 60 con una de 100.
con una de 80, con una de 90, ¿no? Entonces hay un proceso avanzado ya del envejecimiento. Ahora, eh, la cuestión es, la familia. La familia es un factor importantísimo, por supuesto, porque a la medida que la persona envejece, a veces pueden haber dificultades, ¿no? Que necesita tal vez la asistencia de la familia para darle la seguridad necesaria para su bienestar, ¿no? Y ahora muchos se contratan a veces los llamados cuidadores, ¿no? Los llamados cuidadores contratan también, pero ya sabemos que en realidad la persona que está en pleno uso de sus facultades no requiere realmente que lo cuiden como si fuera un niño, sino que más bien simplemente lo asistan para que pueda seguir siendo, en lo posible, autónomo, ¿no? Que pueda seguir tomando sus decisiones y seguir adelante en la vida. Una persona que tiene discapacidad puede escribir, puede leer, puede conversar, puede reír y de alguna manera divertirse también. Entonces, yo creo que hay que pensarlo bien. Entonces, este edadismo tan grande que hay, qué importante es en el sentido negativo. Por ejemplo, ahora tenemos una cuestión también que mucho se comenta, es relacionado con los llamados seniors. Como ustedes saben, seniors es una palabra inglesa que se refiere a lo personal ya de mayor experiencia, ¿no? Los seniors. Ahora, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esta cuestión de los seniors está tan fuerte ahora? ¿Por qué se habla tanto de los seniors? Porque sencillamente las empresas no quieren contratar a personas que tengan 50 años, por ejemplo. No quieren contratar a una persona de 45 años. Y justo en un momento clave de la vida de una persona, ¿no? Estar en la madurez plena, ya no lo quieren contratar y dicen que quieren gente joven. Y la experiencia de estas personas, la maestría de estas personas, ¿a dónde la dejan? ¿Ah? Estas personas han demostrado en su experiencia laboral una notable experiencia que tiene que ser entendida. Lo que pasa es que se cree que una persona mayor no va a estar al tanto de la tecnología y no la va a manejar tan bien. Pero ojo, no solamente es la tecnología, también es el buen manejo con la gente, el buen trato con la gente, esa inteligencia que ha ido desarrollándose en su experiencia para ir conociendo bien a la gente. Y eso tienen que valorarlo también. Entonces, por eso, a esas personas que todavía no llegan a ser personas mayores, pero ya no son contratados, ¿no? Y eso se encuentran en una etapa complicada porque se interrumpe la cuestión del aporte para las jubilaciones. Y estas personas o se jubilan con una pensión mínima o sin jubilación, no sé. La cosa es terrible. Entonces, todos estos problemas se desarrollan en algo que se llama el edadismo. El edadismo es, ante todo, prejuicio, el prejuicio, ¿no? Es decir, que una persona, porque es mayor, ya necesariamente está decaída, está débil, ya no tiene ideas modernas, que no sé qué, y un montón de cosas por el estilo. Entonces, ese es el gran problema, es el edadismo, ese gran problema, y que tenemos que desterrar a todo lugar, en todo momento. Ahora, también tenemos que insistir con que los profesionales de la salud siempre atiendan a la persona mayor no solamente la atiendan en el servicio privado, sino también en los servicios públicos. A veces entiendo que en los servicios públicos hay muchas personas que van, ¿no? Por ejemplo, al seguro, hay una cola muy grande, y bueno, los geriatras, en realidad, ellos están preparados para la atención a la persona mayor, pero siempre deben darse cuenta que es a él al que deben hacer las preguntas principalmente, ¿no es cierto?
solamente cuando la persona tiene dificultad para comunicarse o tiene deterioro cognitivo, de algún modo, entonces el acompañante, o sea, el familiar, puede hablar con el médico acerca de lo que le está pasando a esa persona. Pero siempre tienen que tomar en cuenta que ante todo es la propia persona es la que tiene que manifestarse, la que tiene que decir lo que siente y lo puede explicar muy bien. ¿Por qué tenemos que ser sobreprotectores o paternalistas? La sobreprotección, un concepto muy importante. Cuando hablamos de protección, podemos decir que, bueno, a las personas, por ejemplo, cuando salimos y que nos estiman, siempre dicen, cuídate, ¿no? Cuídate, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se llama la autoprotección. Uno mismo se protege, uno mismo se evita los peligros, ¿no? Que puede haber. Pero también hay algo que se llama sobreprotección. Es decir, cuando a una persona, en el afán de que esté sano y que no le vaya a pasar nada, se, se le evita que haga tareas, ¿no? Que estas personas lo pueden hacer perfectamente, sin problemas, pero no, no hagas eso no lo hagas, cuando en realidad esa persona sí lo puede hacer. Entonces lo que estás haciendo es dejando que a esta persona mayor ya no pueda perder incluso las habilidades de hacer las cosas. No, no, tú ya no cocinas, si tú no haces esto, no haces el otro. No, hay que dejar que la persona mayor mantenga sus habilidades. Eso. Si a la persona le gusta cocinar, que cocine, porque es maravilloso. Si que le gusta hacer algo, que lo haga. ¿Por qué? Porque también tenemos que confiar en la responsabilidad de una persona. Yo no voy a pensar que una persona mayor va a ser irresponsable, que va a ser una locura, que algo que está más allá de sus posibilidades. Nosotros tenemos que también saber respetar la capacidad de ser responsable de la persona. Esto de la sobreprotección, al final de cuentas, termina anulando a la persona mayor. Le va quitando así pues, ahí he escuchado a veces a unas personas que dicen, ¿no? Que mi hijo ya no quiere que yo haga esto. Y total, la señora ya no hace eso y está perdiendo un poco las habilidades que tenía. Entonces, en cuenta, hay que aplaudir más bien las actitudes de las personas mayores cuando tienen iniciativa, ¿no? Sí, efectivamente, yo no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto otro. Estoy muy bien yo mentalizado para poder hacer las cosas. Entonces, yo creo que hay que ver, hay que pensar que vamos a tener ese sentido por la cuestión afectiva, por la preocupación, es normal. Una persona cuando quiere a otra, digamos, es normal que se preocupe, ¿no? Por una persona que quiere, lógico, es normal. Pero esta preocupación no puede ir hacia algo que pueda ser más allá de lo razonable o no ser responsable, en el sentido de que si una persona mayor puede hacer lo que hace, excelente, y que lo siga haciendo hasta donde ella pueda, porque ella sabrá cuándo dejará de hacerlo. Así debe ser. Ese es el pleno respeto que debe tener una persona, por ejemplo, una hija. Un hijo debe tener ese respeto. Si no, si a mi mamá le gusta cocinar, hacer esto, le gusta hacer esto, otro, que lo haga. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a la persona a mantenerse mejor, mantenga su memoria, su cognición, todo. Si tú le vas quitando tareas a una persona mayor, le vas dejando que prácticamente ya nada, estás anulando como persona. Esos son los efectos nocivos de lo que se llama pues la sobreprotección. Y eso es lo que no debemos hacer nunca. Nunca deberíamos hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver la agenda justamente en este momento. Vamos a ver la agenda.
de los eventos que vienen. Mientras tanto, ya sabemos que vamos a compartir, si se puede, la pantalla con el afiche. Ajá, acá está. Queremos ir adelantando ya desde ahora para que la gente ya vaya agendando la importancia que va a tener el Congreso Internacional Virtual llamado por una nueva visión del envejecimiento. ¿Ya? Este Congreso, que va a contar con destacados profesionales de toda América Latina, incluso de España, ¿ya? Está organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, es completamente gratuito, va a tener toda la comunidad va a poder unirse para poder verlo. Van a ser 3 grandes días, el día 16, 17 y 18 de agosto. Así que pongan en su agenda porque este va a ser un gran evento, porque van a haber figuras muy importantes, muy representativas en el ámbito gerontológico, en todos los países de habla hispana que van a participar, como España, Argentina, Chile, Perú, México y otros países también van a participar. Así que va a ser un gran evento de la unidad Vanguardia Gerontológica, que está trabajando por una mejor imagen del envejecimiento de las personas mayores, por una revisión de los conceptos, que estamos avanzando ya bastante en ese sentido. Así que este es un anuncio muy importante para tomarlo en cuenta. También yo sé que hay muchísimas personas, profesionales jóvenes, estudiantes, incluso líderes, personas mayores, que les interesa mucho saber cómo hacer una conferencia, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer una presentación, cómo organizarla y las técnicas que requiere. Entonces, para eso, mañana los estamos invitando. Mañana, a partir de las 7 de la noche, el taller para ponentes gerontológicos. En ese están invitados todos porque yo creo que de alguna manera es un conocimiento que puede ser valedero para cualquier ocasión. Es muy importante porque siempre tenemos que partir de una conceptualización, que es el primer punto. Los conceptos son lo primero. ¿Mm? Después de esto de los conceptos, nosotros vamos a ir analizando, luego reflexionando y finalmente se elabora propuestas de todo ello. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar que tiene Vanguardia Gerontológica y que está ya dispuesto dentro de los lineamientos de las actividades académicas de la Central Gerontológica Internacional. Así que ya sabemos, empecemos. Los conceptos son lo primero. Y la gente dirá, los conceptos sí, porque cuando tú tienes buenos conceptos, todo lo que tú hagas va a estar bien orientado. Y si no, al contrario. Por eso, la conceptualización es el punto de partida para comunicar cosas adecuadas, contenidos adecuados. Si no, no tenemos un punto de partida. Entonces, entendámonos. Cuando una persona, si yo les quiero contar una experiencia, algo de lo que yo he realizado, por dar un ejemplo, entonces lo primero que tengo que hacer yo es partir de un marco teórico, o sea, decir, está básicamente la conceptualización, es decir, en dónde me ubico yo para poder haber organizado todo esto. Debo explicarlo también eso. ¿Eh? O sea, no es cuestión solamente de decir, yo te voy a contar la historia, que cómo creé esto, no. Tú tienes que decirme primeramente de dónde has partido, de dónde te has iniciado, cuáles son los conceptos que han logrado, que te han llevado hacia cierto avance, ¿no? Que has tenido. Entonces, todo eso tiene que ser explicado en una ponencia. O sea, no es cuestión de que yo he creado un albergue para personas mayores. Pues empieza conceptualizando qué es un albergue para ti, para personas mayores, qué características debe tener un albergue. Y cuando tengas todo eso, entonces ya puedes ir diciendo, sí, mi albergue tiene estas características, tiene esto, tiene lo otro. Pero tienes que partir de ahí.
Eso es importante. Una charla en la que solamente vas a contarle a la persona lo que tú haces, no es suficiente eso. Lo que tienes que decir es de dónde has partido, qué ideas son las que han hecho que construyas todo esto. Tiene que haber habido un marco teórico, tiene que haber habido una conceptualización, una visión integral. ¿De dónde salió todo esto? ¿Ves? Ahí tienes que explicar. Y finalmente, siempre debería haber una reflexión que te lleva a esto y siempre una propuesta. Está a veces implícita ya, ¿no? En la reflexión, ¿no? A veces implícita en la reflexión y ya está la propuesta. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el futuro? Entonces, ahí está. Entonces, cuando hablamos, porque hoy en día hay muchísimas publicaciones de asociaciones de personas mayores, son infinitas. Y magnífico que sea así, porque es una forma de visibilizar a la persona mayor. Pero también hay que destacar algunas cosas. Muchas de estas publicaciones que presentan personas mayores bailando en talleres cognitivos, está muy bien, pero también es bueno tratar de que las personas mayores también sean más autónomas, ¿no? O sea, que también ellas también tengan más iniciativa. O sea, también yo entiendo que a las personas mayores yo, como a cualquier otra persona, como cualquier amigo, le puedo aconsejar, le puedo sugerir, le puedo convencer de algo, pero no imponerles algo. Por lo tanto, también hay que criticar ese sentido de apropiación que todavía existe, ¿no? Ay, mis adultos mayores, ay, mis... bueno, no es esto. Acá, esos no son tus adultos mayores. Ellas son personas totalmente autónomas, son personas que tienen que ser respetar de esa manera, no que son mis personas mayores, no. Ni porque estén con deterioro cognitivo, ojo, ni con deterioro. Ahora, con respecto al llamado deterioro cognitivo, eh, hay que tener mucho cuidado también, sobre todo a las personas que no están muy vinculadas al tema. Hay un deterioro cognitivo leve en que la persona tiende a olvidarse de algunas cosas, eh, aparentemente tiene alguna dificultad de concentración, algo así. Pero eso no necesariamente implica que va a tener Alzheimer o que tenga principio de Alzheimer. Eso tienen que hacer pues un examen clínico para determinarlo. Un deterioro cognitivo leve podría mejorarse, o sea, la persona puede mejorar. Ahora, el Alzheimer sabemos que sí es una enfermedad, pues, que si bien se trata de ralentizar, pero de todas maneras la degeneración de las neuronas y la destrucción de las neuronas es terrible. Así que de todas maneras hay que tratar de diferenciar varias cosas. Ahora, por ejemplo, olvidarse es algo normal. Todos nos olvidamos. Por ejemplo, ¿por qué razones? Porque no le pusimos, simplemente porque no pusimos mucha atención, ¿no? Y lo vimos, ya. Y nos olvidamos, ¿por qué? Porque tenemos otras preocupaciones, tenemos una distracción, ¿no? Entonces, olvidarse es algo normal. Además, las personas tenemos tantas cosas en nuestra mente, todo lo que tenemos ahí, esa reserva enorme cognitiva, ¿no? Por eso dicen que es bueno leer también, por eso también es bueno leer, ver películas que tengan un argumento interesante, ¿no es cierto? Para ir siguiendo la trama de la película. Estas cosas ayudan a la cognición, a hacer algunos juegos, ¿no? Juegos también cognitivos. Hay una serie de factores y por supuesto la sociabilidad, ¿no? Conversaciones interesantes, llenas, estimulantes, que realmente nuestra mente las agilice, nos despierte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debemos buscar nosotros. Entonces, cuando a la persona mayor, desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, acá en Perú, se dice que porque cumplieron 60 años ya se convirtieron en personas muy vulnerables. Esta cuestión de que considerar vulnerable a una persona solamente porque cumplió años también es otro disparate más,
entre tantos que se escuchan. No tiene ningún sentido. Porque ¿qué diferencia puede haber uno de 59 y 60 años? Ninguna, pues. Salvo que haya pasado algo, ocurrido algo. No, pues, entonces entendamos bien la cuestión. Las personas no son vulnerables por ser mayores, sino por una condición en especial, por algo que los hace ser vulnerables, por una condición de salud, por una condición social también. Por ejemplo, una persona que está aislada, que no tiene pensión, que es muy pobre, es una persona vulnerable desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, y otra persona que es vulnerable por su salud. Pero ojo, todos, de alguna manera, somos vulnerables porque somos seres vivos, y los seres vivos no son invulnerables. De alguna manera, siempre nos afecta el clima, una agresión, un accidente y también una enfermedad. Las enfermedades no son exclusivas de la vejez. En todas las etapas de la vida hay enfermedades. Los niños se enferman, los jóvenes se enferman, todos nos enfermamos. Eso es algo normal. No debe tampoco, debemos construir esa idea de que la vejez es prácticamente la capital de la enfermedad, ¿no? Es el centro de la enfermedad, de la patología. En realidad, todas las patologías o enfermedades se gestan a lo largo de la vida, y no es del todo cierto que muchas enfermedades se le llamen enfermedades de la vejez. Se le llama enfermedades de la vejez porque tal vez se pronuncian ciertos síntomas, porque obviamente nuestro sistema inmunológico, ya no es el mismo de antes, pueden cumplir, pero esto se va ya produciendo en nuestra historia de vida. No es, por eso es erróneo hablar de enfermedades de la vejez, porque incluso el cáncer también se da en personas de 40 años, ¿no? Entonces, hay personas que tienen el corazón débil y le da un infarto a los 30 años. Hay de todo, de todo, de todo. Y por lo tanto, esta enorme diversidad nos debería a nosotros ser más cuidadosos en lo que decimos, en lo que expresamos en el día a día. Por eso, este programa busca justamente esa reflexión y ese cambio que debe haber en las personas y en los profesionales, porque si los profesionales no apoyan, ahora, la cuestión es, ¿el profesional tiene derecho a decir que él atiende muy bien y se expresa como quiere? No, debe expresarse como tal, como profesional. Y hay un lenguaje que es el del profesional. Ojo, no es cuestión de que yo puedo decir cualquier cosa, cualquier palabra. No es así. Tú tienes que decir el lenguaje que es correcto. Eso es lo que debes decir, no otro. Así que vamos a nosotros a tener que... ¿qué más tenemos también? También vamos a tener muy pronto, el día 20, el tema de la gerontología, que es una disciplina en formación. La gerontología, que viene a ser algo similar a lo que es pedagogía, ¿no es cierto? Pero que está orientada hacia las personas mayores, la gerontología. Sobre ese tema va a hablar la magíster Alba Chavarriaga, de Colombia, en la ponencia de la Red Internacional número 1, que va a ser el día 20 de este mes. Esto también va a estar muy interesante. La cuestión de que la formación y la educación de una persona nunca debería terminarse. Es decir, nosotros deberíamos seguir aprendiendo más cosas a lo largo de nuestra vida. No es que como yo llegué a 65, 60, 60 años, yo ya sé todo lo que tengo que saber. No, nunca vamos, y siempre tenemos que tener esa motivación por querer aprender más y seguir aprendiendo, y eso es muy bueno. Hay personas que se han recibido incluso de profesionales a unas edades increíbles, ¿no? A los 80 años. Y entonces hay que comenzar pues a eliminar poco a poco todos estos prejuicios. Y ya saben, quiero recordarles, mañana tenemos el taller
para ponentes gerontológicos. Este taller para ponentes nos va a explicar cómo debe hacerse una conferencia, una presentación en la forma en la que se tiene que ingresar varios aspectos, varias cosas, ¿no? Como la conceptualización, análisis, reflexión, los comentarios, la forma como tú, por ejemplo, incluso para esto, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tú eres enfático y sabes marcar la pausa y cosas, ¿no? También usar, incluso usar las manos, todo eso tiene que ver. Ese es un conferencista, es una persona que habla claro, preciso, ¿no? Y adopta el gesto que va de acuerdo a lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y lógicamente, en algún momento se puede poner serio, en otro momento va a sonreír, cuando cabe la cosa, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas vamos a verlas mañana, vamos a ver con el taller, y yo creo que va a ser útil para todos, porque a todos nos gusta siempre aprender algo más. Así que, bueno, ahora lo vamos a solamente a decir, vamos a revisar lo que íbamos, que quedó pendiente antes de despedir el programa. Aquí está, vamos a ver. Queremos darle la información para los próximos días, porque ya sabemos, a ver, claro, el taller para ponente gerontológico es mañana, ya saben. La gerontología, disciplina en desarrollo, es el día miércoles 20. El jueves 21 tenemos calidad de sueño en la persona mayor, la importancia de la calidad de sueño, ¿ya? Y el 22 tenemos somatización de las emociones negativas en las personas mayores. Cuando una persona tiene emociones fuertes negativas, entonces, ¿qué le ocurre? La persona se somatiza, o sea, crea síntomas físicos. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos.